Bien, con respecto a las evaluaciones de este periodo, yo hoy no les voy a dejar tareas, sino que vamos a hacer laboratorios. Dos laboratorios y el parcial, ¿verdad? Y los laboratorios van a comenzar a partir del siguiente viernes. El viernes 13, el 20, el 27 de mayo hay laboratorio y el 3 de junio. ¿Verdad? Significa que el 13 de mayo hacen laboratorio el grupo que está en casa. El 20 hacen ese mismo laboratorio que les hice a ellos, lo van a hacer ustedes. El 27 regresan los que están en casa a hacer su segundo laboratorio y el 3 de junio les toca a ustedes. En esa forma estaríamos evaluando los dos laboratorios de este periodo y ustedes me dirán si le dejamos el 20% o el 25%. ¿Usted quiere 20 y los demás? Le dejamos 10 a la participación, con la salvedad que tienen que participar, tienen que hablar, ¿verdad? Porque hoy si yo veo a alguien que no me habla y no me participa, a ese le pongo 0 en la participación, porque no tiene caso que yo le haya puesto algún porcentaje el primer periodo y después se acomodaron a que siempre me va a poner aunque sea 6, ¿verdad? No, ahora yo buenos días adelante, yo les pondría el 0, entonces es de ustedes. Ustedes están eligiendo ese 10% de participación, tenemos que platicar. Apunten por favor las fechas, yo igual se las voy a poner en la plataforma como un aviso al principio para que estén pendientes que todos los viernes a partir de la próxima semana hay laboratorio. ¿A quién lo va a hacer? Al grupo que le corresponde, porque cada uno de ustedes debe de hacer 2 laboratorios en este periodo. ¿Sí? Habíamos hablado algo la semana pasada. ¿Quién se recuerda algo de lo que habíamos hablado? En casa, ¿quién se recuerda algo de lo que habíamos hablado? Hablamos sobre la ética moral. Muy bien. ¿De qué más hablamos? Hablamos. ¿Ah? Exacto. Hablamos del enamoramiento. Hablamos de que, bueno, hay traiciones, ¿verdad? Me parece que analizamos algunos carteles. No, ¿verdad que sí? Ajá. Vimos los carteles que, bueno, la primera parte hablaba de la sexualidad, que yo le decía es como una información, no tanto temática de la materia, pero es bueno darnos cuenta que hay actitudes equivocadas en cuanto a la sexualidad, los excesos todos son malos y está la actitud correcta, ¿verdad? ¿Qué más? Del último cartel, ¿qué les pudo haber llamado la atención? Ah, exacto, le llamó la atención las etapas para desde la amistad hasta el matrimonio. Muy bien. Igual era bastante interesante eso porque también mencionaba de que muchas veces esas etapas se saltan, de que a veces terminan haciendo lo del matrimonio en el noviazgo o en la amistad lo que hacían en el noviazgo. Así Que se es. saltan esas etapas. Y eso Sí, cualquier etapa que se salte siempre trae su consecuencia, les decía yo, ¿no? ¿Verdad? Cuando hay gente que le puede decir, no, pero mira, mi familia se inició por error de cuentas o por... Pero siempre trae consecuencias. Yo me recuerdo bien claro en el caso, por ejemplo, de gatear. Gatear es una etapa del ser humano, pero algunas personas se la saltan. ¿Por qué? No sé, porque son niñitos. Pero sí está claro que quien no gatea después es torpe al usar sus piernas y tartamudea. Cuando comienza a hablar hay un periodo en el que se pone tartamudo. Y cuando uno habla con los terapistas, ¿verdad? De lenguaje y todo eso, dice, ¿verdad que no gateó? No, por eso está haciendo eso. Todas las etapas que nos saltamos siempre hay una consecuencia. Pero ya cuando hablamos de familia, pues es, creo yo, mucho más serio porque generalmente quienes terminan pagando la factura de eso son los hijos, no los papás. Los papás se separan, vuelven a tener otra pareja y ellos tratan de rehacer su vida, dicen ellos, pero no es de rehacer su vida porque ya la hicieron con alguien más y hay
un hijo ahí. Entonces, eso es lo delicado, las etapas. Igual creo que nos mencionaba un caso como con respecto a eso de que hubo un embarazo prematuro en el sentido de que se habían saltado esas etapas, se casaron y después solo se separaron. Solo porque ellos dos no se sentían a gusto, no pensaban en la criatura, Así en es. el hijo que habían tenido, no pensaban en cómo se iba a sentir esa persona y solo pensaban en ellos dos, ya no pensaban en familia, Ajá. sino que solo pensaban en ellos dos cómo se sentían. Así es, caen en egoísmo, al parecer que los hijos como que no tienen voz ni voto. Diga. También mencionó que algunas parejas como que se casan por lo civil, por no casarse por lo religioso, porque la religiosa es como que la más fuerte. Entonces, algunos que piensan que no se van a quedar juntos, y puso usted como que ese ejemplo de que uno piensa, no, y si no es el indicado para mí, después de la televisión, mejor que lo que pase por lo civil, que es más fácil que hacer como un pacto con Dios, que con uno mismo. Así es. Y es de hilo serio, pues, porque quiere decir de que si la otra persona no piensa en mí como para toda la vida en un matrimonio religioso, entonces no es amor real. Hablaba también un poco sobre las confusiones emocionales, de que le decimos a mi cosita, mi cielo, mi cosas. Sí. Sí, bueno, cuando hay exceso, creo que eso estaba en el folleto del enamoramiento, cuando hay demasiado exceso de cariño, ¿verdad? Que ya ni el nombre se menciona, si todo es demasiado meloso, como que, yo no sé a ustedes, pero a mí me crea desconfianza, ¿verdad? A mí me crea desconfianza. ¿Qué tiene más? ¿Ah? ¿Qué tiene más? Le digo así. Sí, o puede ser hipócrita. Ajá. O no se puede su nombre porque está chateando o comunicándose con alguien más o con más personas, o que simplemente es demasiada velocidad y no es correcto. ¿Usted qué? Dale. La escucha. ¿Usted quería hablar? Incluso con las personas pasa eso, ¿verdad? ¿Sí? Que las son bien así. Ajá, las personas que incluso por amistad, no en una relación amorosa, son demasiado melosas, como que no, ¿verdad? Yo tengo una compañera que, mira cariñito, mira amorcito, y eso no, al menos conmigo no va, pues. Siento que en cierto punto sí se siente como la hipocresía, pero hay unas que son como que bien lindas, y o sea, en lo personal, que las niñas sean lindas conmigo y me traten bien y así, siento bien bonito que venga de parte de ellas, porque normalmente las mujeres como que, que hacen esto, que hacen las caras, que no sé qué, entonces siento de que cuando una niña es así conmigo en lo personal, por mí, sí es bien lindo y también se siente cuando una es por hipócrita o porque, Claro. porque es así, por hacer amistad. Sí, claro, no es que yo creo que hay un límite, ¿no? Porque no hay que ser piedra tampoco, no hay que ser todo tosco, ¿no? Que un poco de cada cosa. Porque cuando uno es solo piedra, pues creo que tampoco caemos bien. Y yo creo también que influye el hecho de que también como que no siempre, ¿verdad? Porque yo siento que a mí me trae bastante desconfianza cuando veo que una persona, o sea, como muy cariñosa o, no sé, demasiado feliz todo el tiempo, o sea, no podemos estar así todo el tiempo, hay para día bueno, día malo, y es como que si alguien está súper así siempre, sí crea como un poquito de duda. Así es, como que fingiera, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Y en casa qué nos van a decir? Aquí todos se emocionaron hablando de los recuerdos, ¿y ustedes? Exacto. Sí, se me quedó bastante dos conceptos que Espéreme, habían puesto en la Alessandra como que carta. no la escuchamos, fíjese, pero Pérez, el problema es aquí, no es usted. Ah, bueno. ¿Hoy sí? ¿Se oyó ahí? Es que no sé por qué. Conecto eso y al encender eso ya funciona. Hoy sí creo que la vamos a escuchar, Alessandra. Sí, licenciada, les recordaba que me quedó bastante lo de dos conceptos que había puesto en el cartel. Ajá, Hedonista, creo que es, ajá. y el otro es timorato, si no me El equivoco. timorato y el hedonista, así es. Que el hedonista habla sobre que la sexualidad tiene que ser un derecho,
en el cual se tiene que sentir el placer y donde están los anticonceptivos, el aborto y el timorato es donde la sexualidad es algo sucio, ¿no? Y que Ajá, tiene que ser vergonzoso. así es. Ujú. Así es. Entonces, también esas actitudes equivocadas, y créame que existen personas que se van por esa línea. Yo diría que existen más personas hedonistas que timoratas, ¿verdad? Porque incluso hasta en las películas se nos ve, ¿verdad? Que cuando van a un bar, ¿en qué terminan las amistades? Porque ni siquiera tienen relación, en una intimidad. Y entonces eso es la actitud hedonista, ¿verdad? Y bien en casa, ¿quién más nos va a hablar? Bien, la nota obligada no es, ¿verdad? Así es que ya la apuntamos, Alessandra, que usted este día ya participó. Ah, 20 puntos. Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Con el tema. Nos habíamos quedado en que ya nos habíamos casado, nos hicimos amigos, nos hicimos novios, nos casamos y ahora ¿qué viene después? Exacto. No, eso no. El divorcio no. Pues sí, exacto. Si se supone que venimos bien, no nos vamos a divorciar. Ajá, no. Fíjese, hablamos ahora de la familia, ¿verdad? Yo siempre pienso, y creo que ustedes lo van a compartir conmigo, que cuando una pareja se casa, es bueno que pasen un tiempo prudente solitos para acoplarse a la nueva vida, para salir. Imagínense que de novios, yo no sé ustedes, pero yo me recuerdo que yo tenía que pedir permiso. Mamá, voy a ir con Carlos a tal parte. Venís a tal hora. Mamá, voy a ir. No, no vas. Cuando nos casamos, nosotros no parábamos de playa en playa, de lugar en lugar. Y yo me recuerdo que nosotros decíamos, qué bonito es no tenerle que avisar a nadie dónde vamos. Son etapas que se viven. Yo eso me lo recuerdo muy bien, ¿verdad? Y por eso me gusta ver, yo conozco parejas jóvenes que de repente ponen fotos que andan paseando y digo, qué bonito porque están viviendo esas etapas como deben de ser. Ya cuando viene la familia, pues obviamente cuando los bebés están en una edad muy tierna, ya no se puede salir tanto hasta que alcancen una edad donde ya pueden andar en la calle. Entonces, es bien bonito. Viene la familia. Fíjese, el documento yo no sé si usted ya lo leyó. Usted sí lo leyó. Algunos no. Bueno, aquí no lo vamos a leer, lo vamos a ir platicando. Pero le dice, empieza el documento con algo que a lo mejor usted ya ha escuchado. Las familias están en crisis. No te cases, hombre, te vas a matar, ¿para qué? No te suicides, no tengas hijos, porque parece que la familia está en peligro de desaparecer, que ya cumplió su misión y ahora la sociedad tiene mejores alternativas por cumplir. Y vea que nos está queriendo mostrar nuevas alternativas. Si no, vea ciertas películas que surgieron hace algún tiempo, no sé hace cuánto, pero yo me recuerdo estas películas, ay, ¿cómo se llamaba? Que tiene dos películas. Divergente era una, ¿y cómo se llamaba la otra? Ajá, esas dos películas. Ajá, fíjese. Vaya, fíjese, ¿cuál era la finalidad de familia de esa película? Nada más tener como más personas para incluir más como a la sociedad y mantenerlas para poder como tener los fines que querían los superiores, ¿no? Así es. Tener, ajá. ¿No le escuché? ¿La quiere ver en clase? Ah, ay Dios. No alcanza, creo que esa película es un poquito más larga que lo de la clase. Entonces les dejo de deber que la vean. Fíjese, esa película lo que dice es cierto. Pero ¿qué otra situación? Cuando los hijos llegan a una edad donde ya se pueden valer por ellos solos, ya se los quitan a los padres. Y les dicen, usted deja de tener padres, usted deja de pertenecer a esa familia y pertenece al grupo de sangre al cual usted va
a ser incluido. Sí, de hecho les dicen una frase que no sé, me causa un poco de conflicto, que les dicen tracción antes de sangre. Y es como que tienen que elegir los intereses de, digamos, el Estado antes de la familia, porque en sí la familia ya no es como un requerimiento fundamental. Exacto, la familia dejó de tener el valor. Y la verdad que esa película del centro es como la manipulación. Uh-huh. O sea, es la manipulación. Sí. Y a todos los quieren manipular a través de Ajá, y si no les inyectan cosas para manipularlos. E incluso le ponen, no sé si en la 1 o la 2 le ponen, les inyectan a sí, sí. le ponen algo como la mente y empiezan a tal cual la protagonista. Sí, sí. Sí. Pero eso de la manipulación se ve también mucho en la sociedad actual. Ah, claro, es que la manipulación está ahí. Así es, está, viene desde el currículum educacional. Ya el currículum educativo tiene unos fines para los cuales hay que educar a la persona. Por ejemplo, otros países norteamericanos, ¿cuál es su currículum? Educar ciudadanos, que cuiden su país, que sean más aseados, que sean educados, que no maltraten a los demás. Ese es lo que a ellos les interesa. No les interesa el intelecto. Si usted compara lo académico en su grado con alguien académico de allá, usted se lo lleva chupo, como decimos en buen salvadoreño. ¿Ah? Sí, también. Uh-huh. Hay ejemplos claros. Y aquí es lo intelectual. ¿Por qué nuestras calles están sucias? Porque no se trabaja la ciudadanía. No se trabaja el que hay que cuidar, el entorno. Entonces, todo eso son currículum. Pero en esa película, a lo que yo voy criticando, y tenemos que ser críticos de todo lo que vemos, porque esa película fue fiebre. Y la veían una vez los jóvenes, otra vez y otra vez, y qué chivo. Pero ahí estaba denigrando a la familia. Ya la familia deja de valer y ahora venís a esta fracción. También se hace algunas preguntas. ¿Será que existen valores específicos propios de la familia? ¿Será que estos valores le podrán ayudar para tener una familia permanente? Yo creo que la respuesta es indudable, ¿verdad? Sí. Pero no podemos esperar hasta llegar a formar mi familia para preocuparme por esos valores. Esos valores vienen desde la niñez, desde la educación en casa, para irlos cultivando y llegarlos a poner en práctica en la familia. También vamos a hablar de familia, pero con esto no quiero dar la obligación que toditos se tienen que casar y toditos tienen que tener hijos, porque eso es una vocación. Habrá personas que sí están llamados a ser padres, otras no. Otras están llamadas a la soltería, que vivan bien su soltería, no la vida loca al estilo Ricky Martin, ¿verdad? Como la canción de él, ¿no? Vive tu vida loca porque entonces es hedonista. O otras están llamados, otros están llamados a consagrarse, ¿verdad? Son vocaciones. La familia es uno de ellos. Me habla del rendimiento, satisfacción personal y desarrollo, ¿verdad? Rendimiento es conseguir los mismos resultados con menos esfuerzo. La satisfacción personal, obviamente lo que cada persona logra y su desarrollo, su crecimiento. ¿Será que un hijo que crece sin familia podrá satisfacer el rendimiento, la satisfacción personal y el desarrollo personal con respecto a un hijo que viene de una familia integrada? ¿Qué opinan ustedes? No. Usted. Yo tengo un ejemplo que mi padrino él estuvo en la ciudad de los niños. Debido a muchas causas para que nosotros no lo puedo cuidar, él estuvo en la ciudad de los niños. Y a comparación de mi papá, a él le costó mucho más salir de donde estaba. Uh-huh. Y por lo menos en Italia, tuvo restaurantes aquí y todo, pero eso fue por todo lo que había violencia aquí. Pero a él le costó mucho más salir de donde estaba. Igual cuando me he puesto a hablar con él, y digo, cuando mi papá también hablaba con mi papá también. O sea, comparo con las dos versiones de cómo vivía mi papá su vida, un joven que en ese momento el papá tuvo bastante dinero, disfrutaba la vida, y mi padrino de que sufrió tantas cosas para llegar a donde está. Y tiene otra visión de vida, o sea, él ve desde otra perspectiva, observando las cosas. Uh-huh. Y vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, y tenés que echar gata para ganar el dinero.
Así es, así es. Y él tiene esa otra perspectiva, en cambio, el papá es más como de que sí hay que echar esta, pero lo ve como más light. Exacto, más al suave. Ajá, porque por como él vivió, él sintió más fácil todo. Él sí quería, incluso él dejó de estudiar en un momento. Como el papá. Ajá, así es. Es que eso pasa, ¿verdad? No sé, me gustaría escuchar en casa para al menos saber si estamos, porque hasta ahorita solo de la Sandra puedo decir que está con nosotros. ¿Qué piensan ustedes con respecto a lo que pregunté? Veamos, Judith. Judith, ¿la queremos escuchar? Judith, la llamamos en la radio. Oscar Rodrigo, ¿lo podemos escuchar? Rosa María. Buenos días, Liz. Buenos días, nos habla un poco más fuerte. ¿Así? Hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Solo voy a cerrar la puerta por el ruido. Y bien, ¿qué nos puede decir sobre lo que estábamos hablando y preguntando? Pues para mi pensar sí creo que es fundamental tener una familia para... Recuerde que uno va aprendiendo también poco a poco de lo que hacen los padres y es como que cuando uno está sin padres, sin ese, es como que uno va aprendiendo uno solo, sin enseñanza de ellos. Y es como que si ven algunos casos son niños que son malos, que no hacen que están sin sus padres y que son malos, o sea, van por el mal camino, ya que no le enseñan nada de ética, no, ni en la escuela, no les exigen nada. Entonces que sí es muy fundamental. Así es, o sea que hay diferencia, ¿verdad? No quiere... Lo escuchamos, perdón. Sí, y con respecto a la formación quizás que se le puede dar o en ese aspecto, uno que sí está formado con los padres, yo siento que en muchos casos es todo lo contrario de los que no tienen padres, porque yo conozco personas que no tienen padres, pero se han formado mucho mejor que los que sí los han tenido, porque por el hecho de no tenerlos, entonces como que asimilan eso y tratan de mejorarse por el hecho que no tienen los padres, porque no tienen con ellos. Y lo contrario de los que sí los tienen, tienen todo. Más tranquilos. Escuchamos a Alessandra y luego lo escuchamos a usted. ¿Alessandra? Yo siento que es fundamental, pero dependiendo también de la mente y el carácter que va formando en el camino una persona, porque puede ser que, y conozco casos en los cuales están los padres presentes, la familia presente, siempre tratan de corregir a la persona, pero como que hay algo de esa persona la cual no deja y hace de su voluntad sin importar que tiene familia, que se preocupa y que está tratando de darle lo mejor y siempre se desvían del buen camino que ellos les están enseñando. Y conozco personas que no tienen, no han vivido en un círculo familiar y son grandes personas, son buenos amigos, o sea, no sé cómo explicar, pero sí son buenas personas. Entonces siento que dependiendo de la persona, de lo que quiera agarrar y de lo que quiera hacer. Así es, muy bien, gracias. Hoy lo escuchamos a usted. ¿Ya lo dijo ella? Va. Entonces, vean, a Oscar Armando también ha levantado la mano, lo escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, la verdad que eso que dijeron es algo bien importante porque hay muchas personas que tienen a sus padres y al final pues terminan sintiéndose solos de todas maneras porque sí, uno elige qué tipo de padre va a tener, ¿verdad?
Y hay veces que desafortunadamente si tienen padres malos, si tienen padres sin interés o una familia así. A veces hay familias muy integradas y que a simple vista se ven bonitas, pero solo los familiares ellos mismos saben de que a veces son familias tóxicas y siempre surgen esos problemas, ¿va? Y es muy admirable personas esas que no tienen familia, no tienen padres y terminan siendo grandes personas y triunfan. Y son factores muy importantes, pero a la vez creo que cada quien puede salir adelante con las dos formas. Ajá, muy bien, gracias. Fíjese que puede darse las dos cosas. Cuando hablamos de ese rendimiento, estamos hablando donde se supone que los padres están haciendo bien su papel y están educando bien a los hijos, en el sentido que hay que hacerlos responsables, hay que exigirles para que ellos rindan lo que tienen que rendir. Pero lamentablemente hay padres que solo se encargan de estar ahí, cumplir todos los caprichos y entonces ya ellos mismos deforman a sus hijos. Sí, fue que menciona eso en una clase, recuerdo que una clase usted mencionó también que los padres muchas veces tratan de llenar su ausencia dándole todo lo que los hijos tienen. Así es, ajá. Entonces, el hijo que a veces lo tiene todo en cuanto a materiales porque sus padres no están a veces, ¿verdad? Entonces, ella eso es de formarlos. Pero cuando hablábamos de en cuanto al rendimiento, no es que el que no crezca en una familia integrada no se supere, no triunfe. Claro que se supera. Y quizás algunas veces hasta son ejemplo para muchos, pero les cuesta más. ¿Qué es lo primero que tienen ellos que vencer? Primero, el temor a dar su amistad y a querer a alguien. Porque los primeros que le fallaron a él fueron sus padres, sus primeros amores le fallaron. Por lo tanto, son personas que a veces se enconchan, se meten como en una burbuja para no sufrir otra vez un abandono como el que sufrieron de sus padres. Pero aunque ellos en ese aspecto tengan deficiencias, en el caso de superarse a veces como que dicen, ahora voy a demostrar que sin ellos yo pude salir adelante. Y a lo mejor por eso es que son muchos ejemplos para poder decir, perdón, para poder decir de que ellos van a triunfar más. Ya no tengo fuerzas en las manos. Dígame. También, como que nuestra generación, Ajá. o los que estamos como de los 20, 24 para abajo, son los que decimos, no nos, bueno, en mi casa no nos queremos casar, no queremos tener hijos, Ajá. porque en realidad es un miedo que llega, que con quién, al final con quién te vas a casar, o sea, con quién me voy a casar, con quién voy a vivir toda mi vida, si quiero vivir toda mi vida con esa persona, si lo llego a conocer completamente, porque igual nunca se llega a conocer a alguien completamente en el día. Entonces, ¿cómo decidir algo tan importante como para estar con esa persona todos los días, toda mi vida hasta que yo me muera? Y Así también, es. o sea, es un miedo aquí que se hace como que tener un hijo, ¿cómo lo voy a educar? Si ese va a salir, o sea, bien, pues, si va a tomar el camino correcto, va a seguir el ejemplo, digamos, nos separamos con el papá, va a seguir el ejemplo del papá. O sea, son tantas cosas, tantos conceptos que hacen como el miedo siempre permanezca en nosotros, porque hay muchísimas cosas. Sí, hay varios factores que pueden influir en el caso que usted menciona. No sé si alcanzaron a escuchar y decía que hay temor a lo mejor entre jóvenes de 24 años hacia abajo que a lo mejor no piensan todavía en casarse, mucho menos en tener hijos por el temor al fracaso o saber qué va a pasar con la persona en diferentes sentidos. Pasa dos cosas. La adolescencia, en cuanto a adolescencia, ha cambiado. Antes la preadolescencia estaba ahí por los 13 años y terminaba, ¿qué? 17, 18 años. Dejaba de ser adolescente y a 19 años ya era adulto, porque su mentalidad era diferente, ¿verdad? Usted pregúntele a sus padres, o quizás sí sus padres. Muchos se han casado bien jóvenes, pero porque era el ritmo de vida de esa época. Ahora los antropólogos dicen la adolescencia se ha retrasado hasta los 25 años. Todavía a 24 años se les considera adolescentes. ¿Por qué? Porque todavía están en casa, todavía dependen de sus padres. Incluso unos llegan a los 26, 27 años, trabajan ya titulados y todavía están en casa bien tranquilos.
no hay precisión para irse. ¿Por qué? Porque tienen novia afuera, tienen novio y tienen casa lavada, tienen comida a tiempo, o sea, no quieren agarrar esa responsabilidad. No sé si quería hablar, no. Entonces la adolescencia se retrasó y entonces ese es uno de los aspectos por los cuales muchos hoy en día se están casando un poco mayores. Sí, me voy a hacer un comentario que en esa ocasión me mucha razón porque yo soy mi mamá, me tuvo miedo de 16 años. Ajá. Y ella se casó acabada de los 18. Entonces, es bien diferente la juventud de ahora con la de antes. Exacto, muy, muy diferente la juventud. Yo pensé que no sabía de esa forma porque... Si hablamos un poco más fuerte todos, no solo usted, para que sus compañeros nos escuchen. No, está bien. Él tiene buen tono de voz, lo escuchamos y después a usted, ¿sí? Lo que digo es que no puedo opinar lo mismo que ellos porque yo crecí en un ambiente muy diferente. Muy diferente porque, bueno, en mi caso mi padre, yo no soy con mi padre, pero porque no tengo. O sea, sí tengo, pero no. Entonces tampoco vivo con mi padre por esa razón. Estoy solo, o sea, vivo nada más con un amigo. Bueno, un amigo. Entonces, no sabía decir eso porque, por lo menos en mi caso, yo me estoy buscando por mi propio esfuerzo. Ya si el día de mañana viene mi padre y me dice, quiero hacerme cargo de vos, yo le diría algo como vos pensás, porque, o sea, si no me han podido mucho menos cuando estaban chiquitos, o sea, ahora que me está tocando por lo mío, entonces, es como que para mí lo que nunca existió, porque existieron fueron mis amigos, porque ellos me cuidaban y todo, y gracias a ellos yo hacer esa universidad. Entonces, por eso no podría opinar de lo mismo que ellos. No, así es, por eso le decía, hay diferentes historias en todo, ¿verdad? Pero al menos el provecho que podemos sacar antes de entrar a las otras características es que en el escenario que hayamos estado, tenemos que tratar de ser los mejores. Y si tenemos que romper ciclos, tenemos que romperlos, porque no vamos a repetir lo que nosotros hemos vivido o sufrido. Ahora sí le doy la palabra y después se la doy a Rosa María. Pero retomando lo de las parejas que se casan muy temprana edad, yo conozco una pareja que fueron novios desde los 15 años, fueron novios, a los 17 años, porque son de la misma edad, a los 17 años pudieron mantenerse embarazadas. Entonces, el embarazo de ellos lo tomaron como una responsabilidad, como una obligación para casarse. Al grado que fueron cumpliendo los 18 años y se casaron. En la actualidad tienen 22 años, pero viven de una manera desastrosa. El matrimonio, la vida, el lugar de ellos no es el mejor. Quizás porque tomaron la decisión de casarse, el matrimonio lo tomaron como una obligación, como porque tenemos el bebé, entonces tenemos que casarnos, cuando claramente pues, el matrimonio no es obligación. Así es. Y el embarazo pues, no obliga. Exacto, el embarazo no obliga al matrimonio y cuando se hace por obligación, ahí no es el amor el que manda. Entonces, cuando no hay amor, no hay espíritu de cambiar, de ser mejor y luchar por las cosas, sino que están ahí, como le decían antes a uno, en el aguante, ¿verdad? Aguante porque ya estamos aquí y tenemos que seguir. Rosa María, ¿hoy sí la escuchamos? Retomando de lo que estaban diciendo de los que no querían tomar cargos, porque ya mayores, ¿verdad? Siento que en algunos casos no es tanto así, porque en mi caso, digamos, yo quiero sacar mi carrera y tener una estabilidad económica, tener mi propia casa para casarme y tener una familia, ¿verdad? Uh-huh. Algunos que ya salen ya mayores, como en el caso de los doctores, ellos ya, que es una carrera larga, ya salen ya mayores, ¿verdad? Entonces ellos también, acuérdense que es una carrera de ellos que les toma bastante tiempo y que por el estudio y todo eso, entonces ya se casan ya mayores y todo eso. En mi caso, mi bebé puede salir a los 24 años y es como que en ese entonces yo no quiero casarme ni tener hijos, sino tener primero una estabilidad económica, mi casa y para darle un buen futuro a mis hijos. Así es, por eso decíamos que la mentalidad ha cambiado, ¿verdad?
pero el tener eso, la actitud de progreso y salir adelante, es que eso es lo mejor. Pregúntele a los matrimonios, los que se casaron jóvenes, ¿con qué se han casado? Prácticamente con nada. La cama, la cocina, refrigeradora, si es que el caso, y empezar de cero. Y ahora nadie quiere comenzar de cero, y eso creo que es muy bueno. Porque antes era como que experimentaban, ¿no? Exacto. Era como que a lo que se ve de aquí ahora en la actualidad, digamos, uno que es joven empieza a ver esos factores, y quizás ahorita empezamos a estudiarnos, en dado caso podemos para empezar la universidad, ya digamos pagar lo que hagan el niño, tener las cosas naturales del niño. Siento que ya otro claro que quizás ahorita es lo que estamos pensando. Ahorita así es. Estamos viendo lo de los estudios, que primero, y algunas de las carreras se puede decir jóvenes. Entonces, quizás está bien económicamente, pero quizás mejor pensar eso, porque ahorita vemos muchos factores como tanto en contra y los favores. Así es. Creo que antes era como que experimentaban lo que saliera. Ajá. Y ahora es como que, no, yo no quiero eso, porque claro, si yo no puedo tirar, no voy a tirar a un... Así. Sí. Ajá, son varios factores, es cierto. Le doy la palabra a Javier y luego a usted. Y después a Ronald. Vale. Javier, ¿lo escuchamos? Bien. Bueno, con respecto a lo que decía mi compañera allí, yo creo que muchas veces el pensamiento que varios tenemos, de hecho decir, espero sacar la carrera en 5 años, tal vez llegar a los 24 años ya poder ser un profesional, pero hoy en día muchas veces quizás los planes que uno se plantea no salen a la perfección, ¿va? Quizás son bien pocos los que lo cumplen. Entonces, no sé, creo que el pensamiento de todos es ese, va a poder salir, el poder trabajar, el poder comprar sus cosas, no sé, tal vez hacer dinero para tener un buen futuro. Pero yo veo de que muchos dicen eso, pero no todos lo cumplen, va. Claro. Entonces, y dicen, bueno, ya tengo 26, 27 años y no tengo ni para el pasaje del bus, dicen. Entonces, así es todo. Cuesta como el hecho de decir o que se pueden concretar los planes como uno tiene previsto solamente. Sí, sí, así es. Oh, ¿le doy la palabra a usted? Sí, como retomando lo que decía de las personas de antes. Ajá. Como que antes no se conocían, sino que decían a las muchachas que si se dejaban tocar la mano quedaban embarazadas. Y entonces solo se iban al matrimonio. No, es que es cierto, eso lo decían los padres. Sí, se lo decían a las hijas. Ajá. A lo mejor también, y también influye, y lo que ustedes han mencionado, ahora los jóvenes gozan de bastantes lujos, digamos, que antes no existían. Antes las personas ni tenían teléfono fijo en su casa, pues eran pocas las que lo tenían, entonces todo eso influye en que la mentalidad va cambiando, ¿verdad? Pero qué bien que cambie en el sentido, les decía yo, para mejor y no para peor, ¿verdad? Ronald, ¿iba a hablar? Sí, yo siento que la mortalidad sí está algo fuerte, ¿verdad? Pero como la mayoría prácticamente de muchos niños, se puede decir, de 13 y 14 años, últimamente están saliendo muchos con la etapa de embarazo, así que yo siento que la natalidad está un poco más elevada. Si se puede fijar, el país supuestamente está demasiado poblado y no debería estar así, pero es por eso, porque como muchos niños quieren ser el papel de adulto, ¿verdad? Y traen las grandes consecuencias, que son los niños que vienen, ni siquiera saben qué es, como dice mi abuela, ni siquiera saben lavar el calzoncillo. Y es un problema porque aquí llega eso, los padres siguen la rutina de tomar la decisión si ese bebé nace o no nace. Es una gran consecuencia, ya que Dios nos trajo, ¿verdad?, para que tengamos vida, pero para que seamos una familia, pero a una cierta edad adecuada. Porque sí, como dicen, ¿verdad?, hay que llevar una vida ordenada. Sí, va, nos llevas en todo, ¿verdad?, pero quizás teniendo
¿sabe? Si empezamos unos de 15, pues, chicas, si de verdad nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Llegáramos, por ejemplo, que seamos 25 años, digo yo, para tomar una decisión si de hacer relaciones o no tener relaciones, porque a veces es una gran consecuencia también, ya que ya cuando ya te han tenido como unos 2 años de noviazgo, 3 años de noviazgo, dices que ya quieren estar juntos. ¿Y a qué pasa eso como hablaban, de que los bebés son siempre los causantes? Cada quien toma su decisión a su propio camino. Y el niño tiene que crecer con esa mentalidad de que los padres no van a estar ahí para él. Y le cuesta crecer en el que se le desarrolle el cerebrito y conocer lo que está pasando en la actualidad. Así es, porque obviamente son padres adolescentes. Eso me agrada, yo siento de que también no tanto el problema de cómo era antes y cómo es ahora. Tratamos de vivir una vida que no es de nosotros. Nuestros padres vivieron antes, nuestros abuelos vivieron antes. Ya no tenemos esto. Porque hoy el niño de 13 años ya trata de tener una relación sexual a tan temprana edad, por lo menos yo siento que es temprana edad, tener 13 años. No está ni su cuerpo desarrollado para. Incluso yo trato de guardar eso, ya tengo 20 años, trato de guardarlo para cuando yo me case, ¿verdad? Pero ha sido por eso. Ajá. O sea, yo vengo y tal vez no lo voy a ver tanto a los niños que están chiquitos ahorita, que ya le dan el teléfono, que yo tengo una primita que ella tenía 2 años y ya usaba el teléfono, sabía usar mejor el teléfono que mi tía. Pero tal vez yéndonos más a unos niños de unos 10, 11 años de que ya le dan un teléfono. A mí mi primer teléfono, que había el teléfono, pero mi primer teléfono lo dieron cuando tenía 15 años. Es que es lo adecuado. Ajá, y por eso, digamos, hoy en TikTok, que esta red social yo no la uso, pero sí que hay TikTok de las muchachas bailando, semidesnudas, quieras o no la mentalidad del niño, va viendo eso y ya se va haciendo otra imaginación, ¿vale? Esa morbosidad de ver a la mujer distinto. Y ya tal vez las niñas son más reservadas en ese aspecto. O por lo menos yo no he conocido tantas niñas así de que sean tan adaptadas en ese sentido tortuoso. Pero si el niño ya viene con esos antecedentes, ya el niño viene y incita a la niña, qué señor, o tal cosa, y eso es lo que va arruinando la sociedad de hoy en día. El no delimitar eso es para ti, eso es para ti, sino de que tenés yo que hacerlo. O sea, y los padres primeramente, por cómo ellos han vivido, y entran estas más tecnologías y ellos se quedan como de que no pasa nada de que lo usen, pero no es todas estas problemáticas en la sociedad. Hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas malas. Claro. Y hay que aprender a usar las cosas. Así es, todo en su momento. Le doy la palabra. Pero igual las nuevas generaciones van creciendo en un mundo muy distinto, en un mundo muy acomodado, por decirlo así. Porque yo recuerdo antes, es lo que dice el compañero, cuando el teléfono era difícil, ¿no? Porque no existían los recursos. Entonces, ahora hoy en día, un niño sin padre ya anda ahí Creo que tuvimos mejor niñez los que crecimos sin eso. Entonces lo que digo, la nueva generación está creciendo en un mundo donde todo es fácil, porque la tecnología avanzando con el paso del tiempo y pues las demás personas como que dicen, ocuparlo, ya es fácil de conseguir otro, pero Así es, así es. Bien, hoy lo escuchamos a usted, pero está su compañera atrás. No, hombre, no, es que yo le quería contarle un poco de mi niñez. Fue bastante era de andar hacia afuera. O sea, como allí por mi casa antes había más árboles y todo eso. Uno disfrutaba y esto. Me acuerdo de que había una parte donde se llenaba de agua y como que era piscina, nosotros nos íbamos a meter allí. También había una parte, como en ese entonces no había electricidad tampoco, no había electricidad. Nuestra diversión era siempre para diciembre, íbamos a traer llantas para quemarlas, como que éramos locos nosotros. O sea, esa era la niñez, pues jugar con los recursos que se encontraban. Los recursos que encontrábamos ahí, todo el avioncito, la niña, cosas que nosotros le llamábamos.
Hoy muchos jóvenes ni saben cómo se juega eso. No entienden mucho ese tipo de juego. Pero imagínense, mi hermanito tiene 6 años y él ha crecido más que todo en el celular. Ya no tiene la misma niñez que nosotros tuvimos. Como igual todo se ha cambiado ahí, ¿verdad? Está más poblado. Y hoy son niños casi siempre gorditos, porque ya no corren. Sí. Hasta por el cable que le ponen ahí, ¿verdad? Sí. Solo pasan detrás de la televisión. No disfrutan exactamente como nosotros disfrutamos en ese momento. Así es, muy bien, gracias. La escuchamos a usted. Sí, eso mismo iba a contarles, o sea, de que ahora los niños no se pueden, solo se pueden estar quietos y se ponen el celular. Y el celular es como el juego, el único recurso que tienen los padres ahora para tener a los niños quietos, porque también como en los tiempos de mi niñez, también era jugar en la calle siempre. A partir como de las 4 de la tarde salíamos todos, que era como que los niños todos ahí. Y ahora un niño no sabe ni siquiera qué es tierra, palitos, no sabe qué es pelota envenenada y todos esos juegos que nosotros La cebolla. el futbolito que nosotros poníamos. Entonces, si a un niño le preguntan qué es eso, cantadito también es otro juego. O sea, si a un niño le preguntan qué es eso, ellos no saben, porque o sea, no están viviendo como que su niñez completamente, sino que su niñez es solamente... Es la tecnología, por eso les decíamos que la tejnología arruina, ¿verdad? Cuando nos aprisiona. Imagínense mi hermanito, mejor él sabe jugar ese volado Free Fire y Minecraft, que yo ni sé cómo. Ay, sí, mejor. Por el caso personal, no mío, sino de mi pareja, mi casa, la tecnología sí ayuda, pero también ayuda como les ayuda a los niños, porque... ¿Sí? ¿Va a regresar o ya no? Si no lo Sí, ya. Porque tengo a mis primitos, o hemos crecido en ambientes totalmente diferentes. Así es. Y la niñez de ellos está haciendo solo con la tecnología. Pero quiero comentar que mi hermanito tiene 3 años, cumplidos en enero. Y con solo estar viendo videos en YouTube, videos para niños. Entonces, 3 años sabe los números, sabe los colores, sabe muchas cosas que las ha aprendido solo en videos. Entonces, sí, la tecnología arruina, pero también ayuda. No, claro que sí, cuando se utiliza bien ayuda. Yo iba a comentar algo que también depende también de cada padre. Sí. Eso, porque así como mis compañeros, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, porque nos hace más antisociales a las personas, la tecnología. Ajá. Nos cuesta comunicarnos más, y pues eso no es tan bueno. Igual como decía la compañera, luego de ahora no son los mismos de antes. Sí, yo me acuerdo que jugábamos también fútbol en la calle y todo eso, y no se ve nada de eso. Ajá. Sí, eso ya son. Así es. Ya no sabe. Bien, seguimos. Seguimos con las familias. Decíamos, las familias, el documento está orientado principalmente para una familia nuclear, el deber ser, padre, madre, hijos. Pero eso no significa que no tengamos otros tipos de familia, que vivimos con los abuelos, con los tíos, o en el caso con amigos con sus hijos que viven juntos, entonces ya se llaman tíos, etc. Pero está bien, no es que esté mal. La primera característica que vamos a hablar sobre la familia es que es un conjunto de intimidades. Se recuerda que intimidades, decíamos, es lo que no le contamos a todos, lo que queda entre nosotros. Pero también entre la familia hay intimidades familiares, como por ejemplo, se me ocurre un padre de familia mal hablado, o que solo es gases, por ejemplo, ¿no? Un hijo que no le gusta bañarse, o una hija que llega a cierta edad y se orina, ¿no? En la cama todavía. Entre la familia, decimos, nos empezamos a molestar. En buen salvadoreño nos hacemos paja entre nosotros.
nombrando los errores que tiene un hermano, un hijo, la mamá, el papá, etc. Pero cuando llega alguien extraño, ya nadie habla de esas intimidades. Eso es parte de la familia. Tenemos errores o cosas nuestras que solo ahí nos las conocen, ¿verdad? Solo ahí nos las conocen. Así como que dicen de que, no sé, mis abuelos más que todo cuentan eso, de que cuando se orinaban en la cama, la enchufaban en la piedra. Sí, antes era peor. Sí, sí. Uh-huh. Y eso que hacían, avergonzar al hijo, ¿verdad? Porque era saliendo con el guacal con piedra, todo el mundo sabía que se había orinado en la cama. Y ahora no, ahora esas cosas como que se guardan, ¿verdad? Molestamos adentro, pero afuera nadie se entera de lo que los hijos hacen dentro, ¿verdad? O cualquiera de nosotros hacemos. Y otra cosa también, no sé si es igual relacionado al tema, pero quería comentarlo que cuando se pelean los hermanos, bueno, mi mamá decía, voy a echar sal en el hombre para poder que se manda. Eran los castigos de antes. Yo mucho me peleaba con mi hermano y una vez llego a ese punto de mi mamá me echó sal en el hombre. Eran castigos de antes. Y antes no era solo sal, sino que le echaban hasta manteca. Y los amarraban así de espaldas, como parece se tienen que querer. Son cosas que hoy ya no se dan, ¿verdad? Hoy ya no se dan. La segunda característica es seguridad y permanencia. Imagínense permanencia. ¿Cuánto tiempo dura el contrato de ser hijo y pertenecer a una familia? ¿Será que tiene fecha de caducidad? No. La calidad de hijo no se pierde nunca, ¿sí? Usted podrá haberlo observado en sus padres, ¿verdad? Que a lo mejor si se llama ¿qué? Juan, a veces sus abuelitos le dicen, mira Juanito, vení. Y ese Juanito ya es hasta abuelo. Pero porque la calidad de hijo jamás se pierde. No le podemos decir a los hijos, mire, usted va a ser mi hijo hasta los 20 años. Después de los 20 años, vea qué hace. No, llegamos a mayores y seguimos siendo hijos. Pertenecemos a esa familia. Incluso, diría yo, después de muertos. Porque después de muertos seguimos recordando al familiar fallecido y ponemos las fotos de ellos. Siguen perteneciendo. Pero también la familia es seguridad. Cuando nos vemos amenazados en la calle por cualquier cosa, nos hemos salvado de un accidente o vemos que el ambiente está feo, lo primero que se nos viene a la mente es quiero irme a mi casa, porque quiero estar ya en mi casa seguro. La familia es seguridad. Un niño pequeño, cuando otro niño lo está molestando, ¿cuál es la mayor amenaza que lanza? Le voy a decir a mi mamá, le voy a decir a mi papá. Y cuando ese otro niño oye lo que le dicen, ya se pone quieto porque para él sus padres también son la máxima seguridad. Entonces ya no molestan. A veces los hermanos ya adolescentes parece que no se quieren, ¿verdad? El ejemplo que estaban contando, porque solo pasan peleando. Pero cuando molesta, un hermano menor se ve amenazado o molestado, el hermano mayor siempre sale a defenderlo. Y llega enojado a quien lo está molestando y le dice, mira niño, el único que le pega a mi hermano soy yo. El único que le puede poner apodo soy yo, vos no. ¿Quién sos para molestar a mi hermano? Eso me pasa un montón que, bueno, a veces entre niñas creo que no son tan pesadas, pero en mi caso con mi hermana sí, está entrando a la adolescencia y como que peleamos mucho, ¿verdad? Más porque somos bien distintas. Y para empezar, lo primero que me dice, porque yo la voy a molestar a veces en el cuarto, es, andate, lo voy a decir a mi mamá. Pero cabal, un día me dijo algo así, mira, una niña me dijo, bueno, no te dejé, le digo, a mí me está esperando aquí en la casa, pero te estás dejando allá, soy yo, te puedo molestar, le digo. Ajá. Entonces, como que siempre, uno se va de pelear, siempre como que es el primero que sale a la defensa. Así es, siempre salimos a la defensa de la familia, de los hermanos, porque es ahí donde nos sentimos seguros. Oscar escribe, la pertenencia se mira también cuando un hijo tiene un nombre distinto del papá, pero sus vecinos al no conocerle el nombre le dicen el nombre del papá en diminutivo. Así es. Así es. Y sabe que llegamos adultos y nos lo dicen. Yo a mis años, mi familia
muy cercana y mis amistades, a mí no me dicen mi nombre, sino que me dicen Vicky toda la vida porque a mi mamá le dijeron Vicky. Entonces yo era la Viquita, ¿verdad? Ahí viene Viquita. Llego donde mis tías, con mis hijos mayores. Hola Viquita, ¿qué tal estás? O sea que uno no deja de ser eso. ¿Me escuchamos? Iba a contar una historia de que cuando yo estaba estudiando como en quinto o sexto grado, había un muchacho que él había pasado un montón de años y ya que estaba tan mal en los y, no sé, y al papá le decían cangrejo. Y entonces y nosotros no sabíamos que el papá de él había fallecido. Y una vez empezaron todos, una compañera había llevado como una cosa de cuerda de un cangrejito y empezamos a molestarle, le decíamos, cangrejita, cangrejita, y lo señalaba. Y se puso a llorar, no hablábamos que hacer porque tamaño baboso y en vez de decirnos algo, se puso a llorar y hasta llegó la directora del colegio y nos llevó a regañar porque, empezamos a hacer la papá, pero nosotros o sea, ustedes le recordaron a su papá y él lo pensó en eso. Como él también molestaba bastante, pero nunca pensábamos que era tan así, tan sentimental. Así es, sí, no, es que las apariencias engañan, ¿verdad? Díganos. Esa es la preferencia por el nombre, digamos, de los papás, ¿verdad? Todo eso se ve bastante, incluso a veces nosotros no nos podemos analizar, pero muchos apellidos es porque vienen, digamos, como la terminología, que es el hijo de tal, digamos. En inglés se da mucho, nosotros podemos ver el apellido de Johnson, pero no lo analizamos. Y antes les decían así porque era el hijo de John, digamos. Johnson, y ahí se van formando los nombres. Incluso creo que el mío, que Velázquez, era por ser hijo de Velasco, los apellidos españoles. Entonces, desde tiempos bien desde atrás, venimos viendo este tipo de pertenencia, ¿no? Así es, no, es que es la pertenencia. Incluso antes que decían, antes que no se usaban los apellidos, se decía, por ejemplo, Tales de Mileto, ¿verdad? En filosofía, San Francisco de Asís, porque era del pueblo de Asís. Entonces, siempre buscamos una pertenencia, donde hemos crecido, pero con la familia, ¿verdad? O con las personas con las que estamos viviendo y constituimos una familia. Esta característica a mí quizás es una de las que más me gusta, es el estilo personal. Y se refiere a las raíces, costumbres o características propias de esa familia. Si usted hace un análisis un tantito rápido, compárese usted con sus primos hermanos, que tienen la misma sangre, ¿no? Si usted se compara con ellos, usted no se parece a ellos. Tiene cosas que comparten, parecidas, pero no son iguales. No podemos decir que tienen los mismos gustos, que se comportan igual, no, son diferentes. Y eso se debe al estilo personal. Cuando una pareja se casa, ¿verdad? De novios, viene el novio o el esposo, él trae sus costumbres de su casa. Se casa con su novia, ella trae sus costumbres de su casa. ¿Qué es lo que hace? Eligen las costumbres que más les gustan y entonces las unen y forman su estilo personal. De ahí es la explicación por la cual las familias no somos iguales, aunque seamos hijos de dos hermanos, por ejemplo, porque somos primos hermanos, no nos parecemos, tenemos unas similitudes. Yo le aseguro que usted más de alguna ocasión ha ido a comer a otra casa, pero le aseguro que los frijoles que le dan en esa otra casa no son parecidos ni iguales a los de su casa. ¿Por qué? Exacto, lo hacen distinto, tienen su estilo personal. ¿Iba a hablar, Ronald? Sí, sí, que ya tengo unas primas, pero con ellas estamos criados, como que le digo, que jugamos con eso, nos hemos criado más como hermanos. Pero sí, verdad, vivimos ella vive como dos casas arriba de mí. Igual, es cierto, ellos conviven un poco más en el ámbito ya cuando van a desayunar o a almorzar, ellos saben que a la hora tienen que estar reunidos. En el caso de mi casa, todos disparejos, uno por un lado, los otros en su cuarto, los otros en su televisor, y así sucesivamente. Ajá, ese es el estilo personal. La escuchamos y luego voy a ver quién. También con lo de la comida y todo eso, yo en lo personal, no es para ser así, pero no me gusta como comer en otra casa que no la haya probado ya. O
sea, porque, no sé, siento de que no, ni siquiera me imagino no tener, o sea, tener a otra persona cocinándome y no me imagino comer esa comida. O sea, si me hubiese tocado otra familia, no me imagino no comer esa comida porque me voy. Pero lo hace con la familia porque entonces usted no va a restaurantes a comer. No voy a comedores. Ah, ya. Ajá. No voy a comedores, pero así como comida rápida, Ajá. sí, pero no me gusta como comer en comedores y así porque no sé cómo es la preparación de esa comida. Entonces siento que nunca va a ser igual como la que me preparan en mi casa. Claro, nunca va a ser igual. Y Oscar le escribe acá, porque nos acostumbramos a su sazón y al comer en otro lado no hay punto medio. O nos gusta la comida o no nos gusta, ¿sí? Yo les comenté ese platillo de los frijoles porque ¿quién no come frijoles en El Salvador? ¿Verdad? Casi es el tradicional. Pero usted va donde su abuela materna, los frijoles son un sabor, su abuela paterna otro sabor, donde los vecinos o sus compañeros de estudio otro sabor. Yo me recuerdo hace años hablando de este mismo tema con un alumno, me decía, mire, yo voy a otras casas, pero quizás me gustan más los frijoles de otras casas. Y le decía yo, ¿por qué? Es que a mi mamá toda la vida se le queman. En mi casa toda la vida hemos comido frijoles quemados. Entonces le decía yo, ese es el estilo personal, ni modo, quemados. Y así en costumbres. Nosotros podemos incluso catalogar familias. A mí me gusta catalogar. A ver, yo puedo decir, yo tengo los vecinos bulliciosos, ¿verdad? Que por todo el ruido, los vecinos gritones que por todo gritan, ¿verdad? Para hablarse ellos se gritan, ¿verdad? Exacto. Los mal hablados. Me recuerdo la característica específica de una familia mal hablada. Yo los conocí a ellos cuando yo era una niña y eran los papás, ¿verdad? No podían decir esos esposos una frase si no era una palabra vulgar y grande, ¿verdad? Los hijos igual. Bueno, nos separamos, yo dejé de verlos, a los años me los volví a encontrar en clase de natación de mis hijos y de sus nietos. Lo que me dio risa es que se salió una nietecita, tenía como 7 años, y el abuelo estaba en lo mejor de platicar con nosotros, nos habíamos reencontrado, ¿no? Y viene la nieta y le dice, bueno, abuelo, ¿tal por cuál? ¿Y que no te fijaste que ya salí? ¿No me vas a traer la petualla? Y yo me sentí raro porque es una malcriadeza para la niña. Pero si vemos la historia de esa familia, todos hablan así. Para ellos, hablarse de una manera cordial y educada no es lo normal. Ellos siguen. Para mí era la familia mal educada o la familia silenciosa, demasiado silenciosa, que tengo que leerle los labios para saber qué dicen. Me tengo que concentrar en la boca para poder leer y descifrar qué me están diciendo. Ese también es parte del estilo personal. Creo que escribían algo. Comúnmente en mi casa se hace una combinación de frijol negro y rojo porque en la casa de mi papá siempre comieron negros y en la casa de mi mamá siempre comían frijol rojo. Entonces nosotros comemos de los dos. Es cierto. Ese es un claro donde le decía, agarran la mitad y la mitad porque no quisieron dominar los frijoles negros ni los frijoles blancos. La combinación es rica. Yo me recuerdo que cuando a veces algún frijol se pone caro, me gusta hacer esa combinación. Y lo chistoso es que tenía una empleada que en ese momento me cuidaba a mis hijos, me decía, no, yo frijoles no voy a comer, los negros no me gustan. Ay, usted es una mala pobre, le decía, porque no come frijoles negros. Hoy me la encuentro y es una señora, todavía pues seguimos ayudándole. Y un día le regalamos frijoles negros y le digo, no, no se los des porque ya no se los come. No, me dijo, hoy sí. ¿Y por qué? Le digo, no, se está caro todo. Son frijoles blancos. La sopa de frijol fresco con carne. ¿De frijol? Ah, frijol nuevo. Ah, no, eso es rico. Eso es rico. Ay, Dios, hambre nos va a dar si hablamos de sopa de frijoles. Entonces, vean, ese es el estilo personal. Ajá, compare. Incluso me acaba de recordar Oscar lo que puso. Yo venía de una casa donde no faltaba la tortilla y él de una casa no faltaba el pan. Entonces yo me recuerdo que yo decidí
eliminar la tortilla de mi comida para estar comprando pan, porque dice, yo no voy a comprar tortillas para mí, tortillas para él, solo somos dos. Uno va cediendo y así pone esa situación. Mis hijos, ellos prefieren el pan a la tortilla, pues, porque crecieron con el pan. No sé si había levantado la mano para hablar. No, nadie. Vamos a la otra característica. Primera escuela de virtudes. Eso creo que usted ya lo ha escuchado. En casa es donde tenemos que aprender todos los buenos modales, todas las cosas que nos van a ayudar a ser buenas personas. Hay estudios científicos que dicen que cada hijo necesita estar en su hogar para su formación 20 años. Y cuando ha cumplido los 20 años, él ya podría estar listo para enfrentar la sociedad y formar una familia si eso es lo que quisiera. ¿Cuál es el problema que se está dando en muchos lugares y quizás en nuestro país más? Lo que mencionaba Ronald, creo que lo decía. Muchos padres adolescentes de 14, 13, 15 años ya son padres de familia. Y yo me recuerdo que mis hijas cuando estaban en su social, en las clínicas o en el hospital, decía, es alarmante ver cuánto parto de niños. Bueno, mi hija en un turno normal en Sonsonate, solo en una noche, solo ella atiende entre 15 y 20 partos, solo ella. Y hay más médicos en turno. En una noche, y me decía, este es el hospital donde más partos nacen a diario en El Salvador. Claro, no todos son salvadoreños, porque después vimos de que viene mucho guatemalteco a que nazcan ahí. Pero igual, ¿cuánto parto es? Muchos guatemaltecos o hondureños tienen. Ajá, parece que la atención acá es mucho mejor que en sus países. Entonces, imagínense un niño de 15 años, una niña de 15 años, ya jugando con un muñequito de verdad. Una muñeca de verdad, que hay que darle de comer, que hay que cambiarla, que hay que cuidarla. Cuando ella está todavía en la edad de berrinches, no quiero levantarme. Pero son las culturas. Sí. La cultura latina, porque si nos vamos allá a Europa, Asia, Oceanía, todas esas culturas, nada que ver con la cultura latina. Es por sus leyes, es por las leyes, por el currículum y las leyes, porque incluso en esos países hay leyes donde le dice cuántos hijos debe de tener. Ajá, cuántos hijos debe de tener. Pero no sería quizás, no cierran, quizás por tanto de cultura. Tienen relacionadas. Sí. Pero quizás es por la clase de cómo lo educan. Sí, es una educación más liberal. De que pueden usar la internet. Así es. Así es, les da igual. Así es. Yo iba a decir eso mismo de lo cultural porque los abuelitos, bueno, la mayoría de abuelitos, ¿cuántos hijos han tenido? Yo he conocido abuelitos que tienen hasta 15 hijos. Sí. Yo vengo de dos familias numerosas. Y en otros países eso es raro, ¿verdad? Ajá. Yo creo que igual es como la cultura de los latinos que son bien feos. Mi bisabuela tuvo 11 hijos. Ajá. Cuando mi abuela tuvo el primer hijo de 24 años, mi bisabuela tuvo de 17, creo. Pero cuando mi abuela tuvo el primer niño de 24 años, me escapó a matar por tener el primer niño. Cuando ella lo tuvo a los 17 años. A los 17 años. O sea, sí, así es. Hoy no se acostumbra a los árboles genealógicos, pero el árbol genealógico de mi familia paterna es un abeto. Ni siquiera un árbol así, es un abeto para que entraran todos los hijos que han tenido. Entonces, acuérdese, la educación antes, estamos hablando de esa época, ¿cuál era? Los papás que decían, con que aprenda a leer, a escribir, ya podía ir a trabajar. Exacto, que agarre la cuma y vaya a trabajar. Ahora, yo creo que ustedes en un futuro, si piensan tener hijos, no van a conformarse con eso. Usted no le va a pedir solo la carrera a su hijo, le va a pedir una especialidad. Ni siquiera nuestra mamá ahorita, porque estamos estudiando. Exacto. Exacto.
Así es, entonces todo eso va cambiando y como todo eso es caro, eso obliga a que cada familia, y ya vamos a llegar más adelante a eso, ¿verdad? De acuerdo a su presupuesto, ellos van a decidir cuántos hijos tener, no es tener todos los hijos que el cuerpo aguante, y eso es lo que hacían antes. Mi abuela, ajá. Exacto, mi abuela decía, yo dejé de tener hijos hasta que el cuerpo los empezó a botar. Quiere decir que yo no sé cuántos abortos tuvo. Ahora, de que tratamos esto, de que estaba esperando el bus, estaba una señora, ahí contando, estaba ahí contando que dice, yo escuchaba que estaba contando un señor que tenía 4 hijos, pero a los 4 hijos solo les había dado la nominal. Y dice que ahí estaba una señora que decía que sabía, pero que a los hijos solo les había enseñado a hacer quesadillas, les había dado, se los había nombrado, les había enseñado a hornear y de ahí hay que vieran. Decía la señora, yo digo, les he dicho que yo les enseñé a hornear para que ellos aprendan a ganar su dinero. Si yo tengo facilidades, yo fácilmente no hubiese pagado la universidad, pero que yo quiero que lo hagan por su propia cuenta. Yo les pagué hasta noveno, ya hay que vean ellos. Imagínense qué triste, ¿no? Es una cultura bastante... Ajá, bien cerrada. Basura. Así es, tan cerrada, muy retrasada. No, fíjese que ayer yo estaba, cuando yo estoy de primero a noveno, conocí a una familia que ella mantenido ahí, trabaja en el chalet, pero algo asombroso porque los hijos realmente tienen 14 hijos, pero realmente, chica, casi todos son profesionales, o sea, hay gente que ya están fuera de las universidades, ya son profesionales, otros están en la universidad, otros están allí dentro de la escuela, pero todos están estudiando. No, es que son mental. Yo incluso tengo un amigo que sus padres son mayores, hijo único, le pagaron hasta el bachillerato. Y le digo, si de aquí en adelante querés estudiar más, tenés que ver qué haces. Entonces, él se fue a Estados Unidos a trabajar para ahorrar y regresó al país a titularse por su cuenta. Y entonces esas mentalidades deberían de cambiar, pues, porque yo las siento un poco egoístas. Bien, y la última característica que me presenta es la unidad de la familia. No es fácil mantenerse en una familia unida. Por eso dice el documento, en nuestra sociedad, la desintegración familiar es un fenómeno muy frecuente por diversas causas, que en esta ocasión no vamos a entrar a analizar porque no es eso lo que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, es la unidad. Yo les decía, si estudios científicos han dicho que un hijo al menos tiene que estar 20 años en su familia para poder enfrentar la vida, ¿qué pasa con esa familia si tienen 2, 3 hijos y se llevan 2, 3 años de diferencia? Eso le va ampliando los años que esta pareja debe de estar juntos para que ese hijo al menos llegue a los 20 años y poder estar listo para la calle. Ahora vemos, tenemos hijos de 24 años que todavía no han terminado la carrera. Decían el ejemplo de medicina, mi hija médico se acaba de titular, 25 años acaba de cumplir. Y a veces me dice, ¿vos te enojarías si yo me caso? Ya te titulaste, es tu decisión. De aquí está en los 3 años de especialidad. Ya de aquí para allá ya es tu decisión, porque yo cumplí hasta tu profesión, pues. En 25 años, se empezó a estudiar a los 17. Ella salió creo de 17 de bachiller y se fue limpio los 8 años. Entonces se graduó hoy en marzo, pero en enero ya había empezado la especialidad. Entonces no es fácil, ¿verdad? Por eso es que, vean, muchos jóvenes le tienen temor a crear una familia. Pero pónganse ustedes en el papel de hijos. Ustedes están saliendo adelante, con o sin apoyo de su familia. Han recibido amor, ¿verdad? Creo que si cada uno está llamado a la paternidad, entonces tenemos que tratar y pensar mucho en estas características. La unidad es una de las que está fallando hoy. Tenemos matrimonios que a los 5 años ya están separados, 6 años, incluso llegan a los 20 años y a lo mejor se separan, ¿verdad? Entonces es bien difícil.
Aquí está la conclusión y vamos a hablar luego de familia y matrimonio, pero ya con otras características. En esta parte, cuando usted lo lea y usted que ya lo leyó, le dice que tenemos otras formas de familia, que la sociedad las acepta, pues no vamos a decir que no son familia. Grupo de personas unidas por lazos de matrimonio, de sangre o de adopción. Ellos son hijos que viven en una misma casa e interactúan entre sí mediante sus respectivos papeles familiares y sociales, ya sea como marido, mujer, padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana, y quienes en conjunto escogen, crean y mantienen una cultura en común. Les decía, yo conozco incluso amigas que se han ido a vivir juntas con sus hijos en común. Sus hijos para ellos son sus primos y las amigas son sus tías, ¿verdad? Es parte de esa familia. Usted nos decía, su amigo es su familia y están saliendo adelante. ¡Qué bien! Entonces hay que adoptar las cosas buenas. Entonces yo estaría dejando de compartir, voy a parar la grabación para